Familiares de periodistas asesinados rechazaron la postura del gobierno ecuatoriano ante la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ministra del Interior y Policía reacciona por video de un hombre en estado de ebriedad que evitó ser detenido, argumentando que es hijo de un general. Presidente Lenín Moreno nombró a Roque Moreira como el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hallan un feto de aproximadamente 5 meses de gestación en el centro de Guayaquil. En lo internacional, al menos 13 muertos durante un intento de robo a 2 bancos de Brasil. Además, en Colombia desarticulan a 4 redes que traficaban dinero a través de mulas. Viernes 7 de diciembre del 2018, amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente en la emisión estelar de Comercio TV, finalizando esta semana laboral con lo más destacado en esta jornada de feriado en la capital de la República. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El presidente nombró a los nuevos generales que estarán al frente de las Fuerzas Armadas. Con esto se completa el proceso de renovación dentro del cuerpo de uniformados del país. Roque Moreira es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las nuevas designaciones se las confirmó mediante decreto ejecutivo. El presidente Lenín Moreno confirmó la nueva cúpula militar con la designación de nuevos jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las 3 fuerzas que lo integran, terrestre, aérea y naval. Con estos cambios, el general de división Roque Moreira es el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente agradeció los servicios de César Merizal, de quien ocupaba el cargo. Moreira, de 57 años, era comandante del Ejército desde mayo de este año. También se designó al general de división Javier Pérez Rodríguez como nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, quien ocupará el cargo que venía ejerciendo Roque Moreira. Asimismo, Lenín Moreno nombró al brigadier general Mauricio Campuzano Núñez como nuevo comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que reemplazará a Patricio Mora Escobar. Además, se designó al contraalmirante Darwin Jarrín Cisneros al frente de la Fuerza Naval, en sustitución de Renan Ruiz. Informó Javier Gallo. Muestras de respaldo de diferentes sectores se registran hacia el presidente Lenín Moreno por la integración de la terna para vicepresidente del Ecuador. Se resalta que quienes la conforman no están vinculados al sector político. Uno de los primeros en reaccionar y emitir criterio fue Blasco Peña Herrera Padilla, ex vicepresidente del Ecuador. Suponemos, o se supone más bien dicho, ¿no?, que no tienen nexos de ninguna naturaleza con los problemas que hemos vivido y estamos viviendo. Esa sí es una condición interesante. Juan Carlos Calderón, presidente de Fundamedios, resalta que Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco y Agustín Albán no tengan militancia política. De hecho, lo que está proponiendo el presidente son personajes vinculados a la sociedad civil, ¿sí? Que algunos reclaman que por qué no son conocidos. Yo creo que con los conocidos nos ha ido mal. Entonces, sí. No es un problema de que sea conocido o no sea conocido, el problema es que sea honrado y efectivo, entonces, y cumpla las tareas que tiene un vicepresidente. Calderón está seguro que esto es una muestra de la intención que tiene el régimen de alejarse definitivamente del correísmo. Y lo otro es que el presidente también da una señal aquí. Las personas, quien sea nombrado vicepresidente o vicepresidenta, cualquiera de las 3, no creo que tengan aspiraciones de reemplazar al presidente. ¿Me entiendes? O sea, no está en el juego político de pensar que el presidente pueda salir o no tempranamente del cargo y ser reemplazado por una de estas personas. La Asamblea Nacional deberá escoger al sucesor de María Alejandra Vicuña. De lo contrario, el primero de la terna ocupará la vicepresidencia. El Poder Legislativo tiene su propia lectura. Bueno, entiendo que el perfil del primero de la terna, del señor Sonnenholzner, es justamente empresario joven, capacitado y además vinculado a los medios de comunicación. Me parece que es importante entonces toda la experiencia que él puede tener desde ese sector para abonar a lo que es una política de activación, de empleo dentro del país, que es una de las demandas más importantes que tenemos. Suerte de los 3 que por el momento está en manos de la Asamblea Nacional. Informa.
La defensa del ex vicepresidente Jorge Glas asegura que la negativa de su traslado a la cárcel 4 responde a una retaliación política que confirmaría una persecución en contra del segundo hombre fuerte del correísmo. Eduardo Lora, a quien contactamos a través de videollamada, no duda en asegurar que los jueces de la Tacunga que negaron parcialmente el habeas corpus solicitado a favor del exmandatario actuaron contra derecho. Pero los jueces, indudablemente que en el caso Glas se someten a los dictados políticos. El letrado señala que existen motivos suficientes para el traslado de Glas a la cárcel 4 que van más allá del hecho de que él haya sido vicepresidente. La persona tiene que estar en un proceso de inmediación con los jueces naturales. Los jueces naturales de Jorge Glas son los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia. Que la familia tiene que estar cerca de él. Ya tiene claro cuál será el siguiente paso. Nosotros estamos a la espera de que la Corte Nacional de Justicia nos señale el día y hora a efecto de poder fundamentar el recurso de casación, donde vamos a demostrar que hay violaciones a la ley en la sentencia que negó la apelación de la primera sentencia. Además, no descarten acudir a instancias internacionales, pues asegura que la vida de Glas, de quien ratifica su inocencia, está en peligro. Está siendo atendido, obviamente, pero él requiere una atención mucho más especializada. El ex vicepresidente Jorge Glas fue sentenciado a 6 años de prisión por asociación ilícita y se mantiene en huelga de hambre, pues se califica como perseguido político. La resolución de un tribunal de Cotopaxi dada a conocer este jueves negó su traslado a la cárcel 4 de Quito y también moverlo definitivamente a un centro médico, pero sí dispuso su traslado momentáneo para una revisión exhaustiva y la atención especializada cuando sea necesario, informó Carolina Basante. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Paul Granda, dio a conocer en la ciudad de Cuenca las metas a cumplir dentro de las nuevas funciones asignadas por el presidente de la República. En una rueda de prensa, el doctor Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, dio declaraciones acerca de la tarea que cumplirá en su nueva función designada por el primer mandatario de la nación. El flamante funcionario reconoce que con una varita mágica no se resolverá la situación del IES. Esta varita mágica no puede ser utilizada inclusive si no existe el concurso de todos. O sea, el tema estructural del IES se resuelve con medidas estructurales, de fondo. El doctor Granda reconoce también que el déficit actuarial del IES es grande. Enorme. Justamente se está terminando un estudio en estos días que nos va a decir la cifra exacta. Dijo que el tema de la institución tiene 2 aristas y que no hay que confundir el tema actuarial con el tema operacional. Reconoció que en ambos también hay problemas. Sí, el tema actuarial es el histórico de la situación económica financiera del instituto, por decirlo de alguna manera. Y hay déficit, y lo vamos a anunciar públicamente. Es el tema operativo. Es el tema, si usted quiere, financiero desde una perspectiva anual, del corto plazo, en donde también tenemos que superar problemas. Por ello, manifestó que se tomarán medidas para contrarrestar estos inconvenientes existentes. Se van a aplicar una serie de medidas de servicio, en donde el tema calidez y calidad sean pilares fundamentales para que efectivamente el afiliado sepa que tiene el respaldo del Seguro Social, sepa que le están atendiendo bien. Entonces, estas medidas de coyuntura vamos a aplicarlas de manera inmediata. Para conseguir estas metas, está conformando un equipo de expertos, acotó. Entonces, estamos conformando un equipo de expertos en materia médica, en materia de gerencia hospitalaria, en materia económica, porque es importante que el Seguro Social haga inversiones que sean buenas, que sean positivas, ¿sí? Y obviamente un equipo de abogados para que ese equipo multidisciplinar nos permita implementar esas medidas al corto plazo y esas medidas de carácter estructural. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio rechazaron la solicitud del gobierno ecuatoriano de levantar las medidas cautelares y dar por terminado el trabajo del equipo especial de la CIDH que investiga el caso. Qué indigna, pero no sorprende la posición del Estado ecuatoriano, manifiestan amigos y familiares de Javier, Paul y Efraín, luego de escuchar la comparecencia del procurador Íñigo Salvador frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos genera un sentimiento de sazón, porque creemos todos, no solo como víctimas, sino como un país entero, que estamos remando para el mismo lugar. Sin embargo, nos damos cuenta que las intenciones reales no son esas. A las expresiones de Segarra
Se suma también un comunicado del colectivo Nos Faltan 3, en el que familia, amigos y colegas plasmaron su rechazo a la solicitud del archivo de las medidas cautelares, pues aseguran que estas son herramientas necesarias no solo para esclarecer lo ocurrido con el equipo periodístico, sino porque sus familias también son víctimas de esta tragedia y que retirar las medidas cautelares solo le abrirá el paso a la impunidad. No estamos pidiéndole un favor al Estado, no estamos pidiéndole dinero al Estado, no estamos pidiéndole absolutamente nada, solo tiempo para que el equipo de seguimiento especial pueda cumplir con su trabajo de forma adecuada. Por otro lado, durante la audiencia, Claudia Carrasquilla, representante de la Fiscalía de Colombia, sustentó que el país cafetero no considera que el crimen de los compañeros del comercio haya estado vinculado a su ejercicio profesional. La muerte sobreviene en razón a la negativa del gobierno ecuatoriano de canjear 3 presos que tenían por los atentados de San Lorenzo. Esto para las familias de los periodistas ecuatorianos buscaría desvirtuar el trabajo de la relatoría. Independientemente de eso, la responsabilidad de ambos estados de garantizar la seguridad de los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, no se cumplió y esa es una responsabilidad que deben asumir. Ellos insisten en que continuarán trabajando porque se devele la verdad sobre este crimen para que se establezcan las responsabilidades a todo nivel. El informe de la CIDH que debía entregarse este mes podría tardar aún debido al incumplimiento de los plazos por parte de ambos estados. Informó Carolina Basante. El presidente de la República, Lenín Moreno, indicó durante la sesión solemne por la Fundación de Quito que la capital contaría con un tiempo en un medio de transporte denominado metroférico. Dicho proyecto, aseguran varios concejales, tendrá que ser analizado a profundidad para que no exista inconvenientes al momento de su ejecución. Según el concejal de Quito, Carlos Páez, el proyecto de metroférico ya habría sido planteado por iniciativa ciudadana hace varios años. Sin embargo, no fue hasta la noche de este 6 de diciembre que el presidente de la República dio luces de la ejecución de esta obra en el mediano plazo. La solución del transporte colectivo es la alternativa a explotar. El anuncio del gobierno tendrá que ser conocido, el nivel de profundidad, de detalle. Y es que para este edil del Cabildo quiteño, el proyecto de metroférico que se conoce conectaría mediante este transporte la Carolina con Cumbayá y posteriormente llegaría hasta el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, tiene aún puntos que deberían aclararse. Es decir, no sé si es que es un estudio de prefactibilidad, de factibilidad, o se tiene ya diseños de ingeniería, o se pretende contratar en una modalidad en la que el contratista tiene la obligación también de realizar los estudios. Si bien esto no fue expuesto por el primer mandatario, lo que sí se sabe es que dicho transporte tendrá la capacidad de llevar a 38 pasajeros en tiempos mínimos, transportando en promedio 11.000 usuarios diarios. El metroférico se confirmó será amigable con el ambiente y su costo total sería de $600 millones. Y será financiado totalmente por la empresa privada sin que al Estado le cueste un solo centavo. Con lo expuesto, el proyecto de metroférico planteado por el Ejecutivo es percibido por varios concejales como fundamental para la urbe. El señor presidente de la República anuncia el metroférico. Eso me parece una obra muy importante y muy fundamental que debió hacerlo del inicio de la gestión, que sí lo recomendamos. Sin embargo, esta obra, refiere el edil Sergio Garnica, no se podría realizar por ciertas cláusulas en el contrato referente a la denominada solución Guayasamín. Porque en las cláusulas contractuales con la empresa china hay un contrato de exclusividad en las rutas y frecuencias en ese sentido, es decir, no va a poder construir por más voluntad que tenga el presidente de la República. Frente a este criterio, el Ministerio de Transporte refiere que no existiría inconvenientes para realizar la obra. Pues una vía aérea no tiene ninguna similitud con la vía terrestre. Entonces yo creo que no habría ningún inconveniente. Este proyecto, que brindaría, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 1.800 plazas de empleo directas, estaría en 14 meses culminada su primera fase. Lógicamente esto es solamente fase de construcción. El de analizar la alianza público-privada, eso nos tomará un tiempo adicional. Esperamos que unos 6-8 meses más o menos, y desde Tumbaco hasta el aeropuerto son más o menos 10 meses adicionales. Con ello se estimaría que la entrega de la totalidad de la obra se efectúe en 2 años y 8 meses. Mientras eso sucede, lo que se encuentra en firme es que el proyecto entrará a un análisis público-privado que, de ser factible, irá a concurso internacional para varias empresas, de las cuales el consorcio proponente tendría algunas ventajas. Informó Javier Rosero. Analistas y concejales no están de acuerdo con el ofrecimiento del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, de extender la línea del metro. Aseguran que hay otros problemas de la ciudad que deben ser resueltos primero. Como irresponsable, así califica el concejal Sergio Garnica las declaraciones del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, en donde se anunció una extensión del metro de Quito
hacia la Ofelia. Me parece irresponsable que en la última sesión de consejo en la que él informa a la ciudadanía se diga estas cosas sin ningún tipo de fundamento. Tome en cuenta que primero hay que tratar de que los cronogramas se cumplan para la inauguración de la línea 1 Metro de Quito. Y le surge una duda. Estaríamos requiriendo alrededor entre 400 y 500 millones adicionales. ¿De dónde va a sacar el financiamiento? Los límites y los techos de endeudamiento que están fijados para la municipalidad no avanzarían ni siquiera al 10% de ese monto. Por su parte, el ingeniero y experto en movilidad César Arias da cifras que dan cuenta de lo innecesario y caro. Dice que sería esta extensión. Yo tengo los datos de demanda sobre la avenida Galo Plaza, por ejemplo, y eso no pasa de 5.000 pasajeros hora dirección, y eso se puede resolver tranquilamente con troles o con buses. Es decir, que no haría falta una extensión del metro. En mi opinión, no. Es un desperdicio de dinero. Arias dice que incluso la justificación de que en Quito se encuentra toda la maquinaria que ayudaría a construir la extensión y por eso se haría más fácil, no cabe. A mí me parece totalmente apresurado, por decirlo menos, y las razones que se esgrimen de que porque aquí tenemos las tuneladoras o porque tenemos la fábrica de dovelas, deberíamos aprovechar. Yo creo que el costo no va a bajar, ¿no es cierto? Las empresas hacen su trabajo y sacan su dinero de acuerdo con su trabajo y esto no va a costar menos. Invitan al burgomaestre a replantear la propuesta, pero sobre todo a hacer estudios previos que indiquen su utilidad. En Quito informó Andrea Orbe. Candidatos a la alcaldía de Quito reaccionan tras el anuncio presidencial de dotar a la capital de un metroférico y de ampliar el alcance del metro. Los candidatos hablan también de sus propuestas. El anuncio lo realizó el primer mandatario en medio de la sesión solemne por las fiestas de Quito. Vamos a crear el metroférico de Quito, que conectará La Carolina con el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Talavera. Esta decisión causa reacciones inmediatas en los candidatos a la alcaldía. Para Mauricio Pozo, candidato social cristiano, la propuesta puede ser viable, pero es necesario que exista un diálogo directo para conocer los alcances de este proyecto. Hay que retomar todo lo que nos permita a nosotros mejorar la viabilidad. Aquí lo de fondo es que se entienda que la variable tiempo es fundamental. ¿Cuánto se demora usted entre salir a su casa y llegar al sitio de trabajo? Cosa contraria, dice Pablo Dávalos, candidato por Pachacuti. Él afirma que es inviable la posibilidad de crear un metroférico. Eso no tiene ninguna sustentabilidad, no hay ningún tipo de proyecto que lo avale. Conocemos la existencia de un proyecto de la Universidad de San Francisco, pero proyectos como ese tienen que ser discutidos y tienen que ser inscritos al interior de un sistema integral de movilidad que la ciudad no lo tiene. Coinciden en afirmar que es necesario que este tipo de proyectos esperen para que se pueda coordinar con la nueva autoridad municipal que se posesionará después de las elecciones de marzo. No se puede proponer un sistema como el de Metrocable si no tenemos un sistema integral de movilidad. Si no hemos resuelto qué hacer con los más de 3.200 buses que tenemos en la ciudad, añadir un nuevo sistema a eso va a caotizar más la ciudad. Con voluntad, con un buen equipo de trabajo, con decisión política. Hay que tener la decisión para tomar las acciones que requiera la ciudad. Las autoridades públicas no están para calentar el asiento. Hay que tomar las decisiones que correspondan. Para eso son autoridades. Y eso es lo que requiere la ciudad. Pozo ratifica que existe una necesidad urgente para el próximo periodo, revisar el presupuesto municipal y el alcance de su tamaño burocrático. Termina siendo un municipio que no da los servicios de calidad, absolutamente obeso, ineficiente y que asimismo no ha tenido representatividad nacional. Y con esto coincide el candidato por Pachacuti, que afirma necesario aplicar mecanismos de austeridad y priorizar proyectos de desarrollo. Queremos ofrecerle a la ciudad honestidad, transparencia, compromiso y decirle que por Quito vamos a darlo todo. Los temas de basura, dotación de obras y mejoramiento de la situación del tránsito son los temas prioritarios. Son problemas que nos afectan a todos. El tema de la mala calidad de las vías, los problemas de empleo en la ciudad, todos son temas de todos los días y el alcalde tiene ahí obviamente una responsabilidad. Vamos a ayudar a generar empleo, vamos a darle seguridad y confianza y estabilidad económica a la ciudad de Quito. Son las reacciones de dos de los candidatos a la alcaldía de Quito tras los anuncios presidenciales el pasado jueves. Informó Javier Gallo.
Atención, en el norte de Quito, un conductor ebrio intentó evitar su detención diciendo que su papá es general de la policía. El video donde discute con agentes civiles de tránsito se viralizó en las redes sociales. Al parecer salió a festejar a Quito, se pasó de copas y se imaginó que tenía un papi en la alta cúpula policial. Mi papá es general de la policía, huevón. ¿Qué va a estar hueveando a mí? ¡Nunca! Andrés Torres, general del comandante. ¡Vive de ser hijo de quien seas! A la altura de las avenidas 6 de Diciembre y Patria, el conductor aparentemente ebrio impactó por la parte posterior a otro vehículo. Para evadir la responsabilidad y evitar ser detenido por agentes civiles de tránsito, en tono desafiante buscó sorprender con sus aparentes contactos y dinero. Yo te estoy pagando. La plata te digo, quieres? La plata no me importa, no sabes con quién te metiste, te jodiste, no sabes con quién te metiste. No sabes, yo no tengo que estar diciendo que soy hija. Tienes que irte preso. La discusión fue larga, al final ni el supuesto poder económico ni su presunto papi general de la policía le salvaron de ir detenido. Se ha cumplido el procedimiento como lo manda la ley. El ciudadano ha sido puesto a órdenes de las autoridades competentes para que ellos resuelvan de acuerdo a las circunstancias en cómo se dio el hecho. A través de su cuenta de Twitter, la policía indicó que ante el video que circula en redes sociales, aclara que no existe un funcionario policial de grado general con el nombre que se menciona. El negarse a hacer una prueba de alcotés constituirá que las autoridades consideren que se encuentran en el grado máximo de alcohol en la sangre. En el mismo sentido se pronunció la ministra del Interior, María Paula Romo, que la ley es para todos, que el joven que ocasionó los incidentes está detenido, todo el respaldo para la AMT y policía. La plata a mi hijo le sobra. A mí no me sobra, por eso... Mi hijo, la plata no es todo en la vida. Seguramente una lección, mejor dicho, un chuchaqui moral que tal vez, quién sabe, le durará hasta las próximas fiestas, pero de la multa, puntos menos a la licencia de conducir y unos cuantos días privado de la libertad, ni su papi imaginario lo salvó. En Quito informó Iván Casamen. 2 sospechosos de robar en un local de celulares fueron detenidos en la ciudad de Cayambe. El accionar de los denominados descuideros fue grabado por las cámaras de seguridad. Fingiendo ser clientes, ingresan a los locales, casi siempre caminan entre 3 y 4. Los descuideros aprovechan el menor descuido del encargado del almacén para echar mano a los objetos de valor. Personal del eje preventivo y del grupo operativo motorizado en las calles Rocafuerte y Pasaje Libertad proceden a la aprehensión de 2 ciudadanos. El accionar de 2 descuideros quedó registrado en videos de seguridad. Se mueven vigilando a los empleados del local. Incluso uno de ellos distrae al trabajador mientras el manos largas no le quita la mirada al mostrador. Los mismos que han sido puestos a órdenes de la autoridad competente para pasar la audiencia de calificación de flagrancia. En esta ocasión 2 sospechosos fueron detenidos por la policía. Se llevaron 2 celulares, dice el dueño del local, pero antes que se alejen los uniformados se cruzaron en el camino, evitando que escapen con los artículos robados. Quienes responden a los nombres de Juan B. de 32 años de edad y Gloria B. de 39 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, por sustraerse 2 teléfonos celulares. Así actúan los descuideros, prácticamente son bandas delictivas que casi siempre caminan entre 3, 4 y hasta 5. A tener cuidado, a no ser confiados, aunque resulta difícil identificar a falsos clientes. En Quito informó Iván Casamen. Autoridades desarticulan una banda delictiva que ejecutó y planificó desde la cárcel el atentado a una unidad policial y el lanzamiento de una granada al alcalde de El Triunfo. De momento hay 12 personas detenidas. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional desplegó a sus uniformados en horas de la madrugada por diferentes sectores del Cantón El Triunfo, en la provincia de Guayas. Realizaron 16 allanamientos y desarticularon a la banda de alias Junior, un sujeto que está detenido y fue trasladado a la cárcel de La Tacunga por un caso de tráfico de drogas, quien supuestamente desde prisión habría mentalizado el atentado con granada a la unidad policial de esa población el 15 de septiembre. Siguen liderando, siguen dando órdenes desde el interior de los centros de rehabilitación
Hay diferentes maneras en las que ellos hacen llegar sus disposiciones a su banda. Y quien presuntamente también el 17 de noviembre había enviado a 2 sujetos en una motocicleta a lanzar otro de estos dispositivos explosivos, pero al alcalde, cuando se encontraba en plena entrega de obra en el barrio La Primavera de la vía La Troncal. Justamente buscan eso, ¿no? Amedrentar tanto autoridades civiles, autoridades policiales, para amedrentar y que justamente no les empiecen a investigar y a seguir. 4 de ellos tienen ya antecedentes penales por tenencia de armas, robo calificado y por otros delitos más. Se tiene como evidencia 2 armas de fuego, 6 municiones, 9 terminales móviles, 30 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, 2 motocicletas y dinero en efectivo. Ese operativo lo denominaron Impacto 491 y dejó a 12 personas detenidas, ahora procesadas por diferentes delitos. Tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, también robo a personas y bueno, y el sicariato, porque también sabemos que la agrupación justamente habían realizado estos atentados y en años anteriores, justamente en el Triunfo, se dieron muertes violentas. Se presume que otros hombres y también mujeres estarían integrando esa organización delictiva que tenía en zozobra a los ciudadanos con temor al alcalde y trabajando arduamente a la policía, pero ahora una docena de ellos está tras las rejas, informó Charlie Pizarro. Un joven intentó suicidarse aparentemente tomando vidrio molido. Con él suman 5 quienes en menos de una semana optaron por esta opción. Este hecho preocupa al sector de la salud. Que tenía rayaduras hechas con vidrio aparentemente, pero eran muy superficiales, no había complicaciones. Por lo que él manifestó es que se había ingerido pedazos de vidrio. La oportuna acción policial permitió salvar la vida de un joven de 18 años que pretendió suicidarse dentro de su vivienda. Estaba inclusive pidiendo ayuda a la mamá que lo traslade de inmediato al centro de salud. Ocurrió en la cooperativa Rumiñahui, al sur de Santo Domingo. El joven incluso habría dejado una carta para su madre. Indicaba que él era un estorbo para la madre, por eso quería mejor quitarse la vida. Él fue llevado al hospital Gustavo Domínguez y permanece internado bajo observación. Hasta el momento no hay lesiones internas. Sin embargo, hay un proceso digestivo que dura más o menos 4 o 5 días para que evacúe todos los vidrios. Como este, 4 casos más han llegado a la misma casa de salud, solo en la primera semana de diciembre. Estamos hablando más de 5 pacientes en menos de una semana. Imagínense el número de pacientes que pueden seguir aumentando. Ante este repunte de intentos de suicidios, los profesionales de la salud recomiendan estar atentos en los hogares para evitar desgracias. Y no tomarlo a la ligera. Cuando ellos avisen, los pacientes, cuando avisen que va a hacer algo, de una vez llevarlo a la ayuda psicológica. Porque allí, cuando ellos anuncian, lo hacen 1 hora o 2 horas antes de hacer el proceso. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. En 2 accidentes de tránsito, 2 personas perdieron la vida. En el primer caso, un auto perdió pista en la avenida Eloy Alfaro y en el segundo percance, un motociclista murió tras ser alcanzado por una volqueta. Quienes observaron algo de lo que pasó comentaban que fue cuestión de segundos, todo fue tan rápido, vieron a la motocicleta circulando, escucharon un golpe y el conductor apareció en la calzada. Aparentemente por esquivar a una volqueta el occiso perdió estabilidad y la silueta de la muerte no le brindó una segunda oportunidad. Todo pasó en la avenida Simón Bolívar a la altura del sector conocido como La Concretera. Una motocicleta estaba bajando por la berma. La misma que al ver que una volqueta ingresa bruscamente al campamento del asfaltado de la EMOV, frena, derrapa, posiblemente se produce un arrollamiento. Impericia, imprudencia y otros factores terminaron en desgracia. Aparentemente el golpe comprometió la cabeza del motociclista, quien perdió la vida a los pocos minutos del accidente. En el sitio, peritos del CIAT y agentes civiles de tránsito recopilaban información. El presunto vehículo causante del accidente desapareció. Nadie sabía del paradero del automotor, peor del conductor. La volqueta se presume que está al interior del campamento de la EMOV. Mientras en la avenida Eloy Alfaro, a la altura del ingreso al Comité del Pueblo, un auto perdió pista y se volcó. El conductor corrió con suerte, salió con pequeños golpes, pero la acompañante lamentablemente no resistió las heridas, murió antes de la llegada de los paramédicos. A la llegada de la unidad de cuerpo bomberos no se constata signos vitales. Tal vez salieron de alguna fiesta
y el apuro de llegar a casa de madrugada terminó en desgracia o quién sabe el cansancio. En todo caso serán las investigaciones las que determinen qué le pasó al conductor del auto. En estas circunstancias, cuestión de fiestas, hay que uno controlarse y me parece muy mal. Lo que es consumo de alcohol. A caminar despacio en este mes de fiestas, evita empañar la felicidad de los suyos. En Quito informó Iván Casamen. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hallan un feto de aproximadamente 5 meses de gestación en el centro de Guayaquil. Transeúntes de la zona dieron la alerta a las autoridades que ya investigan el caso. Fue un hallazgo que rompió con lo cotidiano de las actividades céntricas de Guayaquil. Todo ocurrió en la avenida 9 de octubre y Chile, en donde en uno de los tachos de basura del lugar localizaron algo que sorprendió a muchos. En el tacho de basura se encontraba un niño, un feto. Nos acercamos y se encontraba el niño ahí en una funda de basura, envuelto con un abrigo negro. Se encontraba en una funda negra. Se procedió a llamar a las unidades. Criminalística en el punto, realizando el levantamiento del cuerpo. La sorpresa fue para muchos transeúntes que no podían creer lo que estaban observando. Un angelito caído. Investigaciones por parte de las autoridades. Lamentable porque debe ser, ¿cómo va a creer que va a dejar un angelito botado ahí? Lo llevo más que son una iglesia y no lo dejo botado. Nunca va a tener el perdón de Dios. Que la conciencia en esta fecha que es Navidad, que todo el mundo necesita tener un angelito y ya lo bote en un basurero como que fuera un perrito. Un bebito estaba dentro de la basura. Entonces, y yo sorpresa, esperando aquí las personas aquí caritativas, llamaron a los canales de televisión que vengan a ver a una criaturita chiquitita y ahorita ya criminalística se lo acaba de 5 meses de gestación. Por otra parte, lo que aseguran las autoridades de seguridad es que van a verificar las cámaras que hay en el punto. Desde ahí empezarían con las indagaciones. Quieren específicamente saber quién habría colocado el cuerpo del pequeño en ese lugar. Será raro que todavía aquí en el centro de Guayaquil esté a las 17 horas. Claro, es que la unidad estaba en otros procedimientos en otros lugares. Y que con el pasar de los días se tendría ya los resultados, informó Julio César Saona. Presunta organización dedicada al robo de ganado fue desarticulada en Esmeraldas. El líder de la banda dirigía a sus colaboradores desde la cárcel. Según los seguimientos, era una presunta organización de un nivel jerárquico alto. No robaban cualquier vaca, sino semovientes de razas cotizadas en el mercado. Se movían por sectores como Palestina, Río Verde, Rocafuerte, Montalvo, Viche, visitando en la noche fincas ajenas. Para perpetrar sus delitos, intimidaban a sus víctimas, violentaban las seguridades de las fincas y sustraían semovientes, especialmente de raza Brahman. Para investigar a los sospechosos aperturaron el respectivo proceso judicial. Durante varias semanas los agentes de la UICA se adentraron en áreas rurales para identificar a los integrantes de la supuesta organización delictiva dedicada al abigeato. Fueron 3 meses de investigación intensiva con personal especializado que se movilizó en diferentes lugares de nuestra provincia. En 7 allanamientos fueron detenidas 8 personas quienes aparentemente tenían roles y funciones. Según la policía, unos eran los encargados de sacar el ganado de las fincas, otros del transporte y los últimos se encargaban de buscar compradores y mercado. La comercialización de las reses sustraídas se realizaba inclusive en la ciudad de Santo Domingo. Algunos de ellos registran ya antecedentes por abigeato. Aunque han habido otros casos, se llama la atención de quien lideraba la banda. Está detenido en el Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, es decir, como que tenía todas las facilidades para hacer las llamadas, mensajear y dar disposiciones a sus muchachos. Dentro del proceso investigativo hemos identificado ya 5 víctimas. Los sospechosos serán procesados por los presuntos delitos de abigeato, asociación ilícita y receptación. En Quito informó Iván Casamen. En la ciudad de Guayaquil, la Fiscalía aseguró que el ciudadano sentenciado por abusar y contagiar de VIH a un menor de edad cumplirá una pena en un centro de privación de libertad. 22 años es muy poco. Tiene que darle
Cadena perpetua. Pedía una pena mayor a los 22 años y en la audiencia de juzgamiento determinaron que el señor, que había abusado sexualmente a su hijo cuando tenía 8 años en un plantel del norte de Guayaquil y que también lo contagió con VIH, debe cumplir 29 años con 4 meses de prisión. La Fiscalía asegura que pese a sus 64 años y a su cuadro clínico, no cabe un arresto domiciliario. No aplica por cuanto el señor tiene que cumplir, ya tiene una sentencia. Una vez que se ejecutoría esta sentencia, los sentenciados tienen que cumplirla en los centros de rehabilitación especializados, en este caso el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. En el año 2005 el sentenciado se enteró que estaba contagiado. En el 2014 ocurrió el delito. En el 2015 el padre del menor detectó el abuso y presentó la denuncia, mientras que desde el año 2016 hasta el 2018 se llevó a cabo el proceso legal, pero ese no ha sido el único que, por ejemplo, ha llegado hasta una instancia condenatoria en el despacho de la fiscal Margarita Neira. Ella está a cargo de la 9ª Unidad de Violencia de Género. Recordemos que se tratan de delitos totalmente reservados, por cuanto son delitos de carácter sexual, y generalmente no todos son publicitados, también por conservar y reservar la identidad también de la víctima. El abogado Steven Reyes, quien patrocina a los familiares de las víctimas del caso de violación que se registró en el Colegio Réplica Aguirre Abad en Guayaquil, asegura que obtuvieron una sentencia similar y explica lo que establece el Código Orgánico Integral Penal desde un abuso a una violación. El abuso está contemplado con una pena de prisión. Cuando las víctimas son menores de edad, se establece una pena de 5 a 7 años. Mientras que en el caso de violación tenemos una pena de 19 a 22 años. Existen agravantes, como por ejemplo el caso de que la víctima sea menor de edad, de que se la contagie con una enfermedad mortal, pues ahí llegamos a una pena de hasta 29 años, 4 meses. Por eso se pide a padres, familiares y a la ciudadanía en general que si conocen de otros casos no callar y notificar inmediatamente a la Fiscalía y también a la policía. En los casos mencionados anteriormente, la justicia por ahora es un calmante ante estas terribles historias, informó Charlie Pizarro. Una persona falleció en un accidente de tránsito en el sector de Bastión Popular en la ciudad de Guayaquil. Según los testigos, el exceso de velocidad habría sido la causa de la tragedia. Elementos de la OIAT y ATM trabajaban en conjunto, recolectando pistas, debido a que minutos antes se habría suscitado un accidente en una de las vías principales, cercana al sector de Ecocity. De ahí que reportaban que de este suceso una persona habría fallecido. En este sector se reportó un accidente de tránsito de tipología, una pérdida de carril y posterior estrellamiento. Con consecuencias, una persona fallecida y daños materiales. Conducía la motocicleta de placa HN 530D, sentido que se da el accidente en esta vía en sentido La Brama hacia la Ladrillera. Solicitan a los conductores tener más precaución a la hora de estar al volante. Autoridades de tránsito lo que buscan es que los accidentes en las vías se reduzcan a lo mínimo posible. El señor se encontraba con casco según moradores, pero producto del primer impacto pierde el casco y el señor sufre la mayor cantidad de lesiones en su cabeza, en lo que sería en la frente. El señor venía compitiendo con otro señor más, con otro señor de una moto. O sea, ¿dos motociclistas? Sí, 2 motociclistas venían y ahí uno frenó un poco y pudo virar. En cambio el otro, como no pudo, porque venía más a velocidad, se da un veredazo de ahí. Y se le quiebra el aro, los 2 aros se le quiebran. En el lugar, gran cantidad de agentes del ATM. Esto como modo de prevención para que los conductores reduzcan la velocidad en el sitio. El señor se cayó, que se quedó ahí, no se paró, cogió y se fue, amigo. Lo dejó botado totalmente solo. Ya le digo. Presumiblemente sería amigo de él, bueno, claro. No se sabe. Pero venían, ya le digo, pero venían ellos dos, venían compitiendo, amigo. Para que no se repitan actos como este, informó Julio César Saúl. Recorremos el país. Un joven de 28 años murió tras recibir 2 tiros a quemarropa en la cabeza. Según los testigos, un sicario lo habría interceptado en una cancha de vóley. Este hecho ocurrió en Manta, provincia de Manabí. Simulando interés en un partido de vóley, así un sicario se acercó a su víctima que practicaba este deporte para dispararle a quemarropa 2 tiros en la cabeza,
Producto del ataque, murió horas después en una casa de salud. Que ya como jugaban, algo así, tengo entendido. Y de un momento a otro, cuando menos acuerdo, él ha estado dando vuelta ahí, dice, y justamente ha estado en la parte, se hizo en la parte de atrás donde él estaba sentado y ha sacado el arma y le pegó 2 tiros. El hecho ocurrió en el barrio 15 de septiembre en Manta, provincia de Manabí. Según sus familiares, los balazos causaron daños irreversibles en su cerebro. Como los disparos fueron aquí atrás, entonces ya el cerebro estaba muerto. La fiscalía informó que el móvil del crimen no está claro, sin embargo piden la colaboración de la familia, que hasta el cierre de esta edición no había puesto la denuncia. Efectivamente llegó un vehículo del cual se baja una persona y le dispara varios impactos de bala en contra de su humanidad en la región de la cabeza, lo que evidentemente le provocó la muerte minutos después ya en el hospital. El cuerpo del fallecido fue llevado hasta el centro forense de Manta para la autopsia de rigor, mientras agentes de la INASEC levantan evidencias para dar con él o los autores de este crimen al estilo sicariato. Se trata de un ciudadano de apellidos Colorado Delgado Luis Edison. Al momento de revisar se encontró que existen 2 proyectiles de arma de fuego en la región occipital. Con cámaras, Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Durante el mes de diciembre se intensificarán los operativos de control de ventas informales en Quito. Más de 300 agentes se encargarán de vigilar los perímetros cercanos a los mercados y centros comerciales. Los operativos de control se realizarán en los espacios públicos, en especial cercanos a mercados y centros comerciales. El objetivo es evitar la proliferación de ventas informales durante el mes de diciembre. De acuerdo a cifras municipales, el comercio no regularizado afecta en un 70% los ingresos de los emprendedores que cumplen con la ley. En el último informe que nos han dado el censo, la entidad correspondiente, este incremento más o menos de 8.000 comerciantes, ¿no? Serán 300 agentes de control los encargados de vigilar el cumplimiento del orden público, que involucra el establecimiento de multas y sanciones para aquellos que expendan productos sin permiso. La sanción es del 50% de un salario básico. El momento que pagan la multa se les extiende en ese momento una carta de entrega y un oficio de la mercadería que fue retenida. Además, las autoridades solicitaron la ayuda del gobierno nacional para enfrentar el comercio informal. Por favor, se nos dé una política de qué se va a hacer con ciudadanos, especialmente extranjeros, que están en la vía pública sin documentación. Para adquirir los permisos municipales de trabajo es necesario acudir a las administraciones zonales. Los funcionarios aseguraron que existe disponibilidad de puestos en los mercados y centros comerciales del ahorro, informó Sofía Vintimilla. Dentro del plan de movilidad establecido por la Agencia Metropolitana de Tránsito para contrarrestar el tráfico en la capital, en estos días de festividades está optar por el transporte público. Conozcamos más a continuación. Las redes sociales se han inundado en los últimos días con reportes de tráfico extremadamente pesados en varios puntos de la capital. Julio Puga, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explica a qué podrían obedecer estos factores. Hay que entender que dentro de las fiestas de Quito hay 25 macroeventos, eventos con cierres bastante fuertes, como el caso de los desfiles de aquí de la tribuna de los Chiris, desfiles del sur, las quitonías, carreras coches de maderas, todos esos eventos que de alguna manera generan cierres un poco extensos y diría yo en sectores bastante amplios. Cierres que son inevitables por la masiva aglomeración de personas, pero ante lo cual la ciudadanía también debe colaborar, señala Guillermo Abad de Justicia Vial. Evitar ir en transportes particulares, sino de ser posible en transportes públicos o en transportes comerciales, que son los taxis, para así en algo descongestionar la alta concentración de vehículos particulares que existen. Recomendación que también la hace la EMT y para lo cual cuenta con un plan de movilidad. Hay un esfuerzo por parte de las entidades municipales, entre ellas la empresa pública de pasajeros, en donde ha puesto toda su disponibilidad de flota para el servicio y para atender la demanda que generan estos eventos. Además de ello, recuerda que es sumamente importante respetar la medida de pico y placa. Si nosotros, bien digo, hacemos un control exhaustivo de que no se incumpla con el tema de pico y placa, pero también llamamos a los usuarios, ya ven el problema que ocasionan
Por lo tanto, pues que se limiten a circular en los días que están habilitados y en las horas que está permitido. Además de ello, se suma el mantenerse informado de los cierres viales a través de la página web www.amt.gov.es, donde está toda la información completa de cierres, con mapas, con croquis, con horarios y de dónde a dónde pues se van a dar los cierres, en qué días y en qué horas se realizan. Finalmente, aunque el tráfico pueda apoderarse de algunas zonas, Abad recuerda la mejor medida. Ser prudentes, ser corteses. La cortesía no es una norma de tránsito, pero sí es una norma de convivencia ciudadana en los espacios públicos como son las vías. En Quito informó Adriana Rojas. Con esto nos despedimos, amigos televidentes, que tengan un buen fin de semana, que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Nos reencontramos el día lunes. Un abrazo grande.